La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Es un gusto enorme poder volver a estar en el programa, poder hacerlo, transmitirlo como siempre a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través de la página de lavozuniversal.tv, el canal digital, y por supuesto a través de las redes sociales de El Laberinto, que cada vez siguen creciendo y eso nos ayuda muchísimo, considerando además el tipo de programa que hacemos. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Mi nombre es Andrés Canseco y es hora de iniciar un nuevo laberinto. La semana que ha transcurrido se ha notado de manera muy fuerte ciertas actitudes que tienen que ver con una polarización. Vivimos en un país conflictivo. De hecho, yo me atrevería a decir que Bolivia sin el conflicto no se entendería a sí misma. La naturaleza casi caótica, pero además que necesita de ese caos de la población, está presente en muchísimos sectores. Y ni qué decir del poder, ni qué decir de los gobiernos, y que en todos sus niveles, principalmente el gobierno central. Han sido días en los que se han celebrado la efeméride cruceña, 24 de septiembre, y que ha habido un acto en la Plaza Central, cuestión que ustedes ya saben y que no vale la pena comentar, que tiene que ver con la iza de banderas, el retiro de algunas otras, y las consecuencias políticas que al parecer va a tener este hecho, porque no solamente va a quedarse como algo anecdótico. Y es acá donde creo que vale la pena iniciar nuestra primera precisión. Si ustedes me conocen, y para los que no mucho, no soy muy apegado a los símbolos, no soy una persona apegada a banderas, himnos, marchas, desfiles. No es precisamente algo que a mí me agrade mucho. Sin embargo, por cuestiones obvias, respeto a quienes así lo hacen, incluso a quienes eligen de alguna manera basar su vida, basar sus interpretaciones del mundo y de la realidad de aquello, siempre y cuando no se conviertan en elementos peligrosos para la convivencia. Y ese es el problema, que mucho de lo que hemos visto estas semanas referido al asunto de las banderas, los agravios, los desagravios, están poniendo o atizando un elemento de polarización y de violencia. Y claro, lo que ocurre también es que muchos de estos símbolos, patrios, regionales, nuevos, antiguos, se asocian, dado los largos periodos de polarización y de enfrentamiento, a causas políticas. Así, por ejemplo, uno puede recordar que la bandera de Santa Cruz, por ejemplo, está asociada a una causa autonomista. Puede ser la causa autonómica o la causa federalista, aunque pueda haber personas que no la sigan, que estarán en todo su derecho de hacerlo y que no serán nombrados por aquello anticruceños, o peor aún, que la sigan y que generen alguna crítica a lo pasado. Pero aquí aparece el otro elemento, el elemento de otras banderas, de otras expresiones que están asociadas en las psiquis de las personas a la violencia y a la manipulación política. Yo no puedo negar que, por ejemplo, hay muchas personas que al ver una huipala recuerdan lo que pasó el 2019. Recuerdan los intentos de saqueo, recuerdan las hordas, recuerdan el famoso grito de ahora sí, guerra civil. Entonces tampoco es que, inclusive para quienes despreciamos la idea de los símbolos, estos no representen nada, sino que justamente los despreciamos porque representan mucho y encolerizan y disparan la agresividad de las personas.
Y son un elemento manipulable, como es un elemento eminentemente emotivo, porque racionalmente ninguna bandera de las existentes en este planeta es mejor que otra. Estéticamente todas tendrán su evaluación, pero cada quien verá su bandera mejor que la otra. Las banderas no han existido siempre, la humanidad existió durante cientos y cientos de años sin banderas. Aparecían estandartes en algunas legiones romanas, por ejemplo, pero ¿alguien reconoce la bandera del Imperio Romano? ¿Alguien reconoce la bandera de la civilización griega? ¿Verdad que no? Aparecen en los siglos recientes como un elemento de la nación y todo aquello que saben. Inclusive se transforman en el tiempo. Bolivia con ese rojo, amarillo y verde no nació con esa bandera. Entonces tampoco es que son inalterables. Y yo, de una manera casi de sorna, publicaba en Twitter el otro día una encuesta que ya sé que mi alcance en Twitter no es precisamente muy alto, pero ¿qué prefieren las personas? ¿Prefieren ciudadanos que aprecien sus banderas, sus símbolos, sus escarapelas, sus himnos? ¿O prefieren gente que cumpla la ley? Gente decente. Alguien me podrá decir que no es un óbice el uno del otro, y tienen razón. Por supuesto, puede haber gente muy, muy apreciadora de sus símbolos y también que sea buen ciudadano. Pero ¿dónde está nuestro verdadero foco? Y lo he dicho varias veces acá. ¿Qué nos indigna más como sociedad? ¿Que tengamos un órgano judicial corrupto, abusivo, una fiscalía manipulada, o que nos quieran cambiar la letra de un himno? Lamentablemente creo que nos enferma más lo segundo. Que no es que esté mal que nos enferme, pero es el orden de las prioridades lo que tal vez deberíamos revisar. Nadie dice que no nos dejemos apreciar por lo emotivo o lo simbólico, para el que quiera hacerlo, porque lo otro es adoctrinamiento. Las banderas son palos con jirones que flamean, cantaba el Canario Luna con Tabaré Cardoso. Mucho ojo también. Y lo otro, los valores no necesariamente vienen de una bandera. Así como hay personas que no creen en X, Y o Z deidad y que se comportan de manera moral, correcta con el prójimo, también puede haber personas que no creamos en banderas, himnos y demás, pero que tratemos de comportarnos de manera decente. Y por el contrario, también habrá personas que jurarán lealtades, que besarán banderas, que entonarán himnos, alguno con otro que además medio fascista por ahí, pero que en la práctica no sean ciudadanos moralmente correctos, que no se comporten con criterios que se acerquen a una buena convivencia. Pongamos a los símbolos como lo que son símbolos. Y por supuesto que quien quiera apreciar o abrazar X, Y o Z símbolo está en su derecho. Pero eso no quiere decir que ese sea el único marcador o el único índice de decencia en esto que se llama sociedad. Estamos nuevamente ante la posibilidad de que se pueda aprobar y posteriormente promulgar una ley de una connotación bastante peligrosa para las libertades. Yo no sé si es un intento, una medida de fuerza, o es directamente el desenmascaramiento de una cuestión aún más autoritaria y, como siempre, disfrazada de seguridad, de apego a la ley, de transparencia. Este proyecto de ley que está ahora en el órgano legislativo y que está desatando mucha susceptibilidad de parte de la población, tiene que ver con la ley de las ganancias ilícitas. Con mucho del contenido que está en esta normativa se puede avanzar sobre secretos, sobre privacidad, inclusive el secreto profesional, el secreto de la prensa, el asunto de las fuentes. Es un montón de cuestiones sobre las que se puede avanzar con esta ley. Y como les decía hace rato, no está nuevamente camuflado por este asunto de la seguridad, por este asunto de la transparencia, que en realidad es una mentira, porque así haya la ley más rígida o la más desmedida, la verdad es que siempre la ley va a ser solamente para el enemigo. Hace años supuestamente tenemos una unidad de investigación financiera
que puede saber todo lo que usted hace con su tarjeta, cuánto dinero mueve, cuánto no hace. Pero teníamos a Pari sacando dinero del banco, teníamos gente que se metió en las reservas y nadie dijo nada. O sea, no es una garantía, lejos está de ser una garantía para la población. Y algo así pasa con esta ley. Lo que me llama la atención es cómo a veces desde la sociedad civil que rechaza este tipo de proyectos y que busca más o menos algo de libertad, no vemos el panorama completo. O simplemente lo pedacemos a lo que nos conviene o a lo que nos parece más digerible. Una de las cuestiones, y lo ponía el otro día, que contempla esta ley es el asunto de los allanamientos. Cuestión completamente inconstitucional, cuestión completamente abusiva. Pero el año pasado, una gran parte de la sociedad pedía que se allanen las casas cuando se veía a alguien reunido o compartiendo con su familia o con sus amigos, bajo la idea de la salud. Entonces, ahí está el asunto. ¿Por qué vemos tan poco lo peligroso que es darle poder al Estado? Darle más poder al poder. Ya saben cómo sigue la canción. Porque nuestras miradas son incompletas. Porque pensamos tontamente, o más bien dejamos de pensar tontamente, que el poder va a limitarse por su cuenta, que no va a buscar, que no está buscando cómo seguir deteniendo, cómo seguir arrasando. Si con el caso terrorismo en el año 2009, el famoso caso, el supuesto caso del golpe de Estado de este año, porque pasó en el 2019, ya se avanzó sobre cualquier derecho, ya se violaron las garantías constitucionales, el debido proceso, se están violando en este momento, que nos hace pensar que no será con la unidad de investigaciones financieras. La unidad de investigaciones financieras que podrá cruzar información con impuestos internos, con derechos reales. No se olviden que también ahora el Ejecutivo quiere hacerse cargo de derechos reales, quiere hacerse cargo de el registro de empresas. Ya no habrá fondo de empresa, usted deberá rendirle culto al Ministerio de Economía para hacer un trámite de su empresa, para sacar su matrícula de comercio. Y ante eso reaccionamos de una manera bastante suave. Nos indignamos un poco porque vemos algún parlamentario o porque vemos a algún activista decirlo, pero no caemos en cuenta, porque la verdad es que no apreciamos las libertades. Y ha quedado muy claro en el 2020. No apreciamos las libertades. Rechazamos a algunos actores que quieren quitárnoslas, pero como elemento intrínseco de nuestra vida, parece que no las apreciamos lo suficiente. Está finalizando la marcha indígena, una nueva marcha indígena más de los indígenas de tierras bajas, con una particularidad bastante interesante, que es el hecho de que esta vez no han intentado llegar hasta La Paz, como pasó el año 2011. Hay que recordar que se cumplieron justamente 10 años de la masacre de Chaparina, y que entre esas figuras está Sacha Llorenti, y hasta el día de hoy no ha pagado nada por eso. Pero esta nueva marcha tiene otra connotación, tiene que ver con una cuestión unida al asunto del territorio, unida al asunto de qué es el respeto. Pero creo que va más allá, y esto lo he mencionado en algunos lugares. Va hasta por el asunto de la propiedad como un hecho natural, y además va por el hecho de frenar un avasallamiento territorial, cultural, económico hacia el oriente boliviano. Y no es que se responda con un cierre de fronteras o con un nacionalismo absurdo, barato. No, tampoco, por supuesto que no funciona así. Pero sí con normativas claras, sí con una transparencia de saber por qué se dan tierras de manera tan discrecional. Obviamente todos sabemos por qué. Intereses que tienen que ver con narcotráfico, con económicos, agropecuarios, etcétera, etcétera, culturales, políticos, eleccionarios. Hay todo un conjunto de cosas que hacen a esta repartición de tierra bastante importante para el proyecto político del movimiento al socialismo. Y esta marcha indígena busca de alguna manera frenar este asunto. ¿Lo logrará? No lo sabemos. ¿Ha ido ganando adeptos en el camino? Sí. Pero más que eso, yo con lo que me quisiera quedar
es con el reconocimiento a la gente que no ha transado, que no se ha vendido. Porque el otro día veían o escribía igual en redes lo molesto que es, con total razón, tener que indignarse porque el movimiento del socialismo avanza sobre instituciones, llámese ADECOCA, llámese Federación de no sé qué, trabajadores, lo que sea. Molesta, por supuesto, que avancen sobre estas instituciones. Pero también debemos pensar en la otra cara, que es lo fácil que se venden o se rematan las conciencias de los dirigentes. Y en eso, nobleza obliga, hay muchos, sobre todo en tierras bajas, de los indígenas de tierras bajas, que no lo han hecho. Porque hace rato inclusive nos acordábamos de Chaparina hace unos minutos. Pero hay que recordar que Adolfo Chávez y la CIDOP en los primeros años del MAS estuvieron codo a codo. Luego pasó lo que pasó. Pero él fue parte del movimiento al socialismo. Entonces sí hay dirigentes que ven por su conveniencia. Sí hay dirigentes que fácilmente se venden, que se rematan. Y eso es lo peligroso, porque aparecen en instituciones empresariales, ya voy a hablar más adelante de eso, aparecen en profesionales, y no solo se venden al poder nacional, se venden al departamental, se venden a los municipales. No nos olvidemos el bochornoso papel del Colegio de Arquitectos en la gestión interina de Angélica Sosa. Federaciones de profesionales que no dicen nada, sectores universitarios que van a pedir, o dirigentes y hasta rectores universitarios que van a pedirle dinero al padrino del Chapare. Entonces mi primer reconocimiento antes de la llegada de la marcha indígena tiene que ver con todos aquellos que no se han vendido. Y que con algunas confusiones, con algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, puede ser, pero su integridad a los que no se han vendido me parece algo que vale la pena ser rescatado. En tiempos donde el honor no existe, el no haberse vendido a un proyecto totalitario merece también una dosis de reconocimiento. Todos tenemos gustos, aficiones, cuestiones que consideramos, algunas importantes, otras accesorias y otras vitales dentro de nuestra vida. Tanto como individuos, como sociedad. Cuestiones intangibles, valores, principios, hasta emociones, hasta cuestiones, hasta cosas materiales, lugares, calles que añoramos, parques que recordamos, carreteras que buscamos olvidar. Pero la función pública tiene otra naturaleza al momento, debería tener otra naturaleza al tratar con este tipo de cosas. No porque no haya una prioridad de cosas, por supuesto, siempre será más importante un museo que, por ejemplo, algún lugar para la frivolidad. Y eso que podríamos discutir, esa es la importancia que yo le daría. Alguien podrá decir que es lo contrario. Pero, ¿a qué me refería con este asunto de la función pública? Que, por ejemplo, hay que dejar de ver al Estado en cualquiera de sus estratos como una caja chica, como una especie de sugar daddy, para comprar, salvar, rescatar, o pónganle el nombre que quieran, o hasta invertir en cosas que son del agrado de las autoridades, o funcionarios, o empleados públicos, lo que quieran ustedes llamarlo. Y es que de un tiempo a esta parte, como consecuencia de las transformaciones, como consecuencia de los cambios, algunos hacia adelante, otros más relacionados con la involución que hay en la ciudad, hay muchas cosas que están dejando de ser. Ya hemos hablado la anterior semana del centro histórico y las famosas losetas. Hay cuestiones relacionadas a cines, viejos cines que ya han perecido en su naturaleza y ahora se convierten en iglesias, y otros que posiblemente sigan el mismo camino, porque el mercado es diferente, la sociedad es diferente, lo que se consume es muy distinto. Pero no podemos empezar a pretender que bajo el aparentemente noble deseo de salvar estas cosas sea el Estado el que tenga que hacerlo, y que sean personas inclusive a las que no les agrade
o inclusive agradándoles este tipo de cosas, que se salve de esa manera. El Estado no es un sugar daddy. El Estado no tiene por qué comprar un predio privado solamente porque hay árboles ahí. Aunque nos duela, el Estado no tiene por qué comprar el Teatro Cine René Moreno, aunque esté a la venta. Porque aunque pudiese ser noble, y hasta lo deseáramos que se salve, lo cierto es que no va por ese camino. Lamentablemente, como muchas cosas que, como decía hace rato, que nos agradan, perecen. Barrios inclusive, incluido el centro. Ya voy a hablar de eso más adelante. La idea de salvar este tipo de lugares con fondos públicos es muy peligrosa. Primero porque se abre el abanico para que se pueda comprar o expropiar, peor todavía, cualquier cosa que alguna autoridad o un grupo de autoridades vea conveniente. Y ese no es el camino. Segundo porque, aunque suena terriblemente frío, pero es parte de la racionalidad que debe acompañar el liberalismo, hay cosas que deben dejar pasarse, que deben dejarse ir, en espera de que otras nuevas mejores vengan. Por supuesto, hay que brindar el apoyo, pero el mejor apoyo, ¿cuál es? No es comprando o es subvencionando. No, el mejor apoyo es dejando de perturbar tanto, dejando de pedir regulaciones absurdas, dando mejores condiciones de seguridad, mejor alumbrado, mejores lugares para... mejor distribución de vehículos. Eso es lo que puede hacer el Estado. No comprar un cine o un parque o un lote solamente porque a un concejal le parezca bueno y porque sus deseos hippies así lo quieran. Lamentablemente así es. Porque así como es este caso, también puede aparecer otro que se le ocurra, un concejal muy deportista que quiera que se le salve y que se le ocurra salvar un estadio. Y el Estado, según él, tendrá que poner dinero para aquello. Además que son tiempos difíciles. Son tiempos prácticamente de austeridad. El Estado no es un sugar daddy. Y aquí voy a lo segundo. El otro día hubo una pequeña escaramuza a la que confieso que me dejé de meter, aunque yo hice la provocación, con el... ¿Cuál es el nombre? Un vecino del centro de la ciudad, el arquitecto Landívar. Que no sé si tuvo cargo en la anterior administración, era muy cercano a la administración anterior, pero no, bueno, eso no importa ahora. Que mencionaba que debía crearse o volver a ponerse en funcionamiento, según lo que él decía después, una secretaría o una dirección exclusiva del centro de la ciudad para en la estructura del municipio. ¿Se acuerdan que nos burlábamos de los estatistas y socialistas del movimiento del socialismo, que todo lo quieren solucionar con un ministerio? Pues Santa Cruz está en ese mismo camino, lamentablemente. Porque para todo parece que necesitamos de la burocracia. No podemos hacer nada privado, no podemos hacer nada de manera que no dependa del Estado. Todo se tiene que pedir, todo. Y el problema es que no entendemos primero que así se pierde libertad, se genera dependencia y es un fracaso. Entonces no va por el antojo, ya sea de un concejal, de un arquitecto o de cualquier persona, eso de crear burocracia o de gastar en lo que a ellos se les antoje. Ese no es el camino. Demuestra el fracaso. Demostrará el fracaso más adelante y además en el presente demuestra el fracaso de la iniciativa que hay y de la poca confianza que existe en el privado. Porque el privado, el emprendedor sabe que en algún momento esto puede caer y que no le puede ir bien, como lo supieron y como lo tuvieron que vivir lamentablemente los dueños de los cines, de los teatros y demás emprendimientos del centro de cualquier parte de la ciudad o en Ejipetrol, como fue en su momento. Ese es el verdadero problema. El Estado no es un sugar daddy. El Estado no es una máquina ni es una caja chica donde podemos saciar nuestros antojos, por más nobles que puedan parecer. Y así vamos llegando a la parte final del programa. Quiero dedicarle unos minutos primero para mencionar que fui a ver la última película, o la más reciente por ahora, película de Clint Eastwood, que dirige y protagoniza, Cry Macho. Mandarle un saludo a mi queridísimo amigo William Torrico, que con él nos toca siempre ver y comentar películas de ese vaquero estadounidense tan agradable de 91 años. La película, sin hacer spoilers, o intentando no hacer spoilers, me deja la sensación de no ser, de lejos estar de ser la mejor de Clint Eastwood, inclusive en esta última etapa. No está al nivel de The Mule, mucho menos al nivel de Gran Torino,
pero no es una mala película. Es una película ambientada en el inicio en el 79, 80. La historia de un vaquero que... un hombre de ranchos, de rodeos, que se encuentra en el ocaso de su vida, así como Clint Eastwood, y que por honor, por agradecimiento, otra palabra que hemos perdido, gratitud, acude al llamado de un amigo para traer a su hijo desde México. Y claro, y se encuentra con ese México ochentero y con esa relación fronteriza de ese tiempo, que no es la de ahora, entonces se permiten mayores cosas. La película, para nosotros, para mi amigo y para mí, y nos decía un poquito más de lo que ya veíamos, que es un Clint Eastwood que se acerca ya al final de su vida, que deja su impronta a su estilo, de sus ideas, hasta de sus posicionamientos políticos en sus películas, pero que también se renueva. Porque dentro inclusive en ese nombre, Cry Macho, hay una revisión de ese concepto del macho. El mismo Clint Eastwood, a quien se puede asociar al hombre vaquero, al hombre duro, realiza un ataque feroz a esa figura del macho. Porque macho no es lo mismo que ser hombre. No es lo mismo que la hombría, no es lo mismo que la valentía. Y lo deja muy bien graficado la película, insisto, no quiero hacer spoilers. Una muy buena fotografía, claramente. Esos planos de Clint Eastwood manejando a sus 90 años en carretera, subiéndose a un caballo, hay que atesorarlos porque son los últimos que nos quedan de él. El cine es, así como el mundo del espectáculo es un escenario que da seguramente mucho reconocimiento, también puede ser muy ingrato, ¿no? Poca gente he visto en las salas, al menos acá en Bolivia, viendo esa película. No se le da tanto foco, el cine ahora tiene otros intereses y no son los de Clint Eastwood. Pasa algo similar con Woody Allen, aunque por otras cuestiones. Ha quedado prácticamente en el olvido en los últimos años de su producción y de su vida. Entonces, por eso les decía, para mi amigo y para mí nos tenía otra impresión. Estábamos como asistiendo al último viaje de ese vaquero llamado Eastwood, hecho a través de su personaje, con una relación muy complicada, esta vez no por una pelea con una familia como pasó en The Mule, sino por el fallecimiento de su familia, que lo llevó a depresiones muy duras, con personajes, algunos no noté muy sencillos, pero otros muy bien hechos, y el personaje en particular, que no voy a decir el nombre, que revaloriza el papel de la mujer increíblemente en una película de Clint Eastwood, al que tratan de machista o de republicano o de lo que sea. Un gran papel para un personaje femenino. Y el final, la escena final es sublime, musicalmente es sublime, dura 10-15 segundos, pero es fabulosa. Sin más spoilers, vean Cry Macho, veanla en cine o donde puedan encontrarla. Vale la pena verla. Es posiblemente, además, como película, es buena, pero además posiblemente sea lo último que tengamos de este gran hombre del cine llamado Clint Eastwood. Y así terminamos el programa de hoy. Ha sido como siempre un gusto poder estar en el laberinto, poder volver, poder comentar algo de cine, un poco mucho de política, algo de noticias. Es este conjunto de cosas que nos hace lo que somos. Agradecerles a todos por dejarnos sus likes, por sus comentarios, por compartir y por estar siempre siguiéndonos en el laberinto, en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Y también, por supuesto, a través de la señal de lavozuniversal.tv y la radio La Voz Universal 91.2 FM. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.